Bienvenidos a una nueva conexión con nuestro querido Zohar, el gran protagonista de todas las semanas, aunque próximamente vamos a establecer un orden de estudio diario donde realmente podamos ir desarrollando cada una de las secciones, porque realmente al finalizar cada una de estas horas en las cuales interactuamos, me siento como que apenas hemos leído, hemos comentado, hemos descubierto la punta del iceberg. Y por ello tenemos proyectado el establecer una clase diaria donde semanalmente podamos analizar en profundidad cuál es el mensaje concreto y auténtico que nuestro querido Zohar, semana a semana, explicando místicamente el texto de la Torá, procura transmitirnos, legarnos, insuflar dentro de nosotros esa energía que nos permita realmente en lo dinámico de la vida seguir adelante, seguir avanzando hacia el proceso de la perfección. Y hoy empezamos un nuevo ciclo. Me refiero al nuevo ciclo porque hemos terminado el Génesis, el Bereshit, y ahora entramos en el segundo libro de la Torá. Son 5, Shemot, los nombres. Tradicionalmente en la cultura se ha traducido como el Éxodo, teniendo en cuenta que este es el acontecimiento central del libro. Sin embargo, la Torá tiene otra percepción de esto y por ello lo llama nombres. Y aquí vamos a hacer varios planteamientos que quizá no respondamos inmediatamente, pero a lo largo de cada una de las sesiones vamos a ir obteniendo parte de esa respuesta hasta que finalmente podamos enlazar, podamos engarzar ese rompecabezas que viene con una parte por aquí, otra parte por allá, y así, poco a poco, vamos a ir comprendiendo y entendiendo este maravilloso texto del Zohar que, no hay duda, obedece a motivaciones muy internas de nuestra alma, y por ello conocerlo y saberlo significa parte en el proceso de crecimiento y evolución del ser humano, de la humanidad y del individuo. Vamos a entrar de una vez en tema. Como referimos la semana anterior, aquí el tema central es el exilio, el galut. Y el exilio es la temática más importante en toda la Torá, ya que en el primer relato el hombre es exiliado, vivía en el jardín del Edén con todos los beneficios que eso significaba a nivel de sabiduría
nivel de manutención, a nivel de contacto con la divinidad. Y de repente, en función de la aplicación de una gran virtud que todos tenemos, el libre albedrío, decidió establecer otra pauta para su vida, y eso significó que su conciencia, es decir, su vínculo con la divinidad, lo concreto y real y verdadero que se manifestaba, dejó de ser para convertirse de una realidad concreta a una realidad virtual, menos tangible que la anterior. Entonces, la Torá comienza narrando el exilio del alma. Y el exilio del alma se tradujo a lo largo de la historia a través del exilio del pueblo de Israel, que simboliza esa chispa divina, la cual tomó por causa venir a este plano para ejercer el proceso de perfección, ya que vino imperfecta y mediante su interacción con el cuerpo nos corresponde establecer pautas eternas espirituales frente a lo que es la dimensión material variable en todos los sentidos. Y por ello la Torá comienza explicándonos un exilio. Segundo libro, Shemot, lo dedica al exilio de Egipto. ¿Y qué significa un exilio para el ser humano? Significa una oportunidad para que, en función de apreciar las situaciones, los valores, las circunstancias, se le permita al ser humano percibir la auténtica realidad de la creación, que es la espiritualidad, que es la conexión con lo divino. Y eso es en función de una contraparte, porque cuando tenemos blanco y negro es que podemos establecer una condición gris, intermedia. Cuando tenemos alegría y tristeza, esa contraparte, ese pesar, queremos volver otra vez a la alegría. Cuando tenemos el bien y el mal y estamos en contacto con lo negativo, queremos volver a lo positivo. Es en esa dualidad que está dado el proceso de crecimiento, de elevación, de altura de la conciencia del ser humano. Y esto es lo que significa el exilio del alma y el exilio del pueblo de Israel, donde apenas 3 patriarcas, 4 matriarcas, 12 tribus, 70 individuos bajaron a Egipto, y allí en Egipto se contactaron con ese otro lado,
con el lado de la magia, de la impureza, con el lado de la negatividad. Y eso les permitió apreciar los valores legados por los patriarcas. Y no solamente eso, crecer a nivel demográfico y que esos valores reducidos a un pequeño grupo se extendieran a toda una humanidad. Ese es el proceso del exilio y vemos que ese exilio se repite en primero el del Edén, el del jardín del Edén, después en la vida interna de los patriarcas, donde ellos tuvieron a veces que Abraham se dirigió a los filisteos, a los egipcios, a los cananeos, diferentes pueblos donde solventar sus problemas personales. Y así sucesivamente, hasta que vemos que aquí ya es todo un conglomerado, es todo una fusión de cuerpos y almas que configuran un pueblo, y ese pueblo va en una búsqueda. ¿Cuál es la búsqueda? La búsqueda es los valores, es recibir la Torá. Y una vez que se recibe la Torá, es ejercerla, es practicarla, es llevarla a cabo. Y ese proceso históricamente reúne una cronología de 1200 años, desde que el pueblo de Israel entró en la tierra prometida, la tierra de Israel, y fue exiliado en el 586 a través de los babilonios. Y aquí vemos tercer exilio. Después vienen los babilonios, son conquistados por los persas, cuarto exilio. Los persas son conquistados por los griegos, quinto exilio. Los griegos son conquistados por los romanos, sexto exilio. Y hoy en día estamos en ese exilio romano, aunque en 1948, cuando para muchos estudiosos de la humanidad, de las energías cósmicas y astrales y astronómicas, 1948 establecen como el año en que entró la era de Acuario. Era llena de ¿qué? De conocimiento, de abundancia, de espiritualidad, donde los antiguos valores de la humanidad serán reemplazados por nuevos que nos llevarán un peldaño más en nuestro ascenso por la escalera de la evolución. Este exilio de Egipto tiene unas características muy específicas, y el Zohar, nuestro protagonista de todas las semanas, nos habla acerca de él, de los egipcios. ¿Qué significaron los egipcios? ¿Cómo el pueblo de Israel, pueblo bendecido por las virtudes de los patriarcas, cae a niveles tan deplorables de la humanidad al estar en contacto con esa cultura? Misraim, Metzar, es la palabra, la raíz etimológica
hebrea. Metzar quiere decir algo estrecho, algo realmente donde circular por allí es muy difícil. Y Mitzrayim, la terminación ayin, le ratifica esa condición, más enfatiza que es doble. Por lo tanto, por ejemplo, Yad es mano. Yadayim, Netirat Yadayim, Yadayim son manos. Todo lo que termina en in implica doble. Aquí tenemos un doble pesar. Y también curioso, fíjense, que Mitzrayim corresponde al cuello, porque es la parte estrecha por donde pasan las conexiones entre corazón y cerebro, los nervios, la columna vertebral. Realmente es un desfiladero necesario en el cuerpo. De hecho, en la antigüedad le cortaban la cabeza a las personas. ¿Por qué? Porque justamente a través de eso eliminan la vida en las personas. Y en el cuello tiene una contraparte, que es la nuca. La nuca se llama Oref. Ayin, Resh, P. Oref, F. Y Oref es al revés que Paró. Paró es el faraón, es el rey de Egipto. Entonces vemos como este sector a nivel corporal representa esa estrechez, ese exilio, y cómo el faraón está marcado, señalado en esa parte de atrás. La parte de atrás es lo no visible, es realmente lo que accede, pero accede en la oscuridad. La parte de adelante es lo visible, es lo claro, lo que se muestra. Entonces, en este exilio de Egipto, no solamente hubo que enfrentarse a un aspecto estrecho de los vínculos y las relaciones, sino también que eso estaba guiado por fuerzas poco claras, fuerzas oscuras, fuerzas negativas que procedían del lado del reverso de la realidad habitual y natural del ser humano. Eso es lo que simbólicamente estamos expresando, representan cada uno de estos aspectos aquí nombrados en el texto. Una gran problemática propuesta es el exilio. Ahora vamos a ver una problemática más individual, y es que al finalizar el Génesis nos encontramos con un personaje central en ascenso. Me refiero a José. José, de esclavo, de siervo, pasó a ser virrey. Y en los comentarios y en el texto nos da la clave de cómo dar ese salto cuántico de sapo a príncipe. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace ese proceso? Y explicamos a lo largo de todo el Génesis, y especialmente cuando nos tocó la parte de José, que José tenía
o detentaba la visión trascendente. Es decir, la visión más allá de la circunstancia donde los hermanos lo vendieron. Imagínense un ser humano comercializado por sus hermanos. ¿Cómo se siente en su conciencia y en su luz? ¿Cómo se sentiría cualquiera de nosotros en esa circunstancia? Sin embargo, José, a lo largo de todo el texto, siempre dijo: el Creador me envió aquí para que ustedes pudieran vivir, porque de no ser esta circunstancia, ¿de dónde se iban a proveer de alimento para solventar los años de hambruna? ¿De dónde? Y él siempre tuvo eso es lo que llamamos visión trascendente, algo más allá de. Lo recibe el ministro del faraón, Potifar. Lo coloca siempre en su categoría de siervo, al frente de su casa. Pero allí es calumniado por la esposa del ministro y le salen años de cárcel. ¿Oímos acaso alguna queja de parte de José? En absoluto. Sin embargo, oigamos a los seres humanos en la calle, donde por circunstancias muchísimo más simples, más triviales, establecen una queja perenne y permanente. Pero José, en la cárcel, nunca se quejó. Ahora, ustedes dirán, sí, estuvo 3 meses, 2 meses, 6 meses, no. Nada más y nada menos que 12 años. Pero cuando pasó el vendaval, el huracán, luego vino la calma y vino el ascenso. Y eso fue el trampolín que le permitió a José convertirse en virrey de Egipto. Y el otro personaje que nos encarna y nos transmite aquello que José nos enseñó a hacer de lo más simple a un gobernante de imperios, de un esclavo a gobernante de imperios. Ahora, el otro personaje es Moshe, es Moisés. Ese personaje nos va a enseñar o nos va a continuar explicando aquellas bases y fundamentos que nos dio Yosef, que nos dio José. ¿De qué forma? La pregunta ahora es, una vez que soy gobernante, soy líder, soy conductor, guía y orientador, ¿qué hago? ¿Cómo sigo escalando a niveles más elevados? ¿Cuál es el nivel más elevado, más allá del principado o el reinado de un gobierno o de un imperio? ¿Cuál es?
Y aquí nos tenemos que remitir a este personaje Moisés, cuya aparición es en este libro y en esta sección. Allí aparece por primera vez. Y algo curioso, hasta el final, que son 4 libros más, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, él cobra el protagonismo más importante y se convierte en el artista principal de esos 4 libros. Su nombre, salvo en uno que otro capítulo, no aparece, pero todos los capítulos y todas las parashá están teñidas con el nombre Moshe. ¿Qué nos enseña este personaje? Tenemos que hablar previamente de la situación en Egipto. Dijimos en sesiones anteriores que los egipcios eran de raza jamita, descendientes del segundo hijo de Noé, que era Ham. El primero Shem, semitas, era Abraham, Jacob, José, los descendientes, las 12 tribus, etc. Eran semitas. Los egipcios eran jamitas, descendientes de eran características raciales, genéticas diferentes. Durante la época de José reinó en Egipto un faraón semita. Y llegó un momento donde esta raza semita fue derrocada y volvieron otra vez la raza jamita. Y por eso declara el texto al principio del Éxodo: Vayakom Melech Hadash al Mitzrayim Asher lo Yadai Yosef. Dice, se erigió sobre Egipto un rey diferente que no reconoció a José, así como ocurre en los procesos políticos, donde partido blanco lo sucede el partido de otro color, y el partido de otro color no reconoce ninguna de las obras hechas por este primer partido, y así sucesivamente. Eso en la política creemos que es actual, pero miren de cuánto data. No reconoció a José, ni a su estirpe, ni su obra, ni su influencia espiritual, porque José perteneció a la época de los faraones semitas, y ahora los faraones eran de una idiosincrasia, una filosofía de mando diferente. Por lo tanto, nada de lo que hizo es reconocido. Su pueblo, vamos a someterlo a la esclavitud. Y ocurrió que ese pueblo sometido a la esclavitud, llegó un momento álgido donde las medidas de esclavitud se hicieron más duras, más fuertes. El faraón decretó: Kola Bena y Lod, todo niño que naciera, hay hora Tashlihu, hay que ahogarlo en el Nilo. ¿Por qué el faraón fue tan estricto? Faraón, en
entre sus asesores, contaba hechiceros, magos, astrónomos, y le dijeron, de este pueblo van a ser un varón que los va a redimir, los va a devolver a la libertad. Pero ese varón va a tener inconvenientes con el agua. Por lo tanto, dijo el faraón, todo varón que naciera hay que arrojarlo al Nilo, y suficiente. Ahí mismo va a quedar abortada la liberación de Israel. Ocurrió que la mamá de Moshe, Yochebed, y el papá, que era Leví, era Amram, descendiente de la tribu de Leví, tuvieron un varón y pudieron esconder a este varón 3 meses. Nació a los 6 meses. Lo llamaron, como dije la vez pasada, Tob, bueno, porque Batereo, Toki, Tobu, dice, trajo la luz, trajo el brillo para la casa. Además, nació circuncidado, igual que Noé. Fue arrojado al Nilo, y en el Nilo es recogido. Por ahí dice el texto, la hija del faraón, pero como el faraón es una dinastía, no está claro si este personaje era hermana del faraón actual o era la hija del faraón actual. Sí, porque pudiera ser hija del faraón anterior, era hija del faraón, y era entonces hermana del actual. Eso no lo aclara el texto. Esta señora bajó al Nilo, encontró la canastilla y lo llamó Moshe, porque fue extraído del agua. Kiminamayim Meshitiu. Y lo tuvo con ella hasta que creció. Cuando creció, dijo, este es mi hijo, y como hijo de la hermana o la hija del faraón, era príncipe. Y aquí está. ¿Se crió dónde? En el palacio. En el palacio del faraón. No solamente su educación fue palaciega, sino que se lo educó para ser faraón. Porque como o nieto del faraón o sobrino del faraón, era viable que reemplazara en la dinastía faraónica. Los historiadores todavía no se han puesto de acuerdo que Faraón reinaba en aquel momento. Sin embargo, hay una etapa en la historia de Egipto donde los adoradores de sus deidades se llamaban Amón-Ra. Ese era el templo, los sacerdotes pertenecían a Amón-Ra. Sin embargo, sube un faraón que se opone a esta, vamos a llamarlo así, a esta aristocracia, y establece una dinastía aparte y cambia el lugar de
de reinado, lo lleva a un lugar que se llama Amarna, y allí crea una visión, una filosofía diferente a Egipto, donde solamente era un semi-monoteísmo, donde otras deidades desaparecen y queda solamente el sol. Moisés nace en el contexto de esa lucha, cuando estos faraones, adoradores monoteístas del sol, vamos a llamarlo así, ya declinaban, vino otra vez volvieron los seguidores de Amón-Ra, y el faraón en ese momento era Ramsés II. Moisés, por supuesto, se va criando con todos los secretos del palacio. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo hace un príncipe para convertirse en esclavo? Ya es príncipe. Aquí anteriormente lo entendemos, porque naturalmente el sentido humano te lleva a ser mejor, te lleva a crecer. Entonces Yosef, que era un esclavo, llegó a Faraón, virrey de Egipto. Ahora, ¿cómo alguien que es criado en el palacio, que es casi faraón, casi virrey, logra vivir con sus hermanos que habían sido esclavizados? Cuando Moisés se entera de su nacimiento, que él realmente no es egipcio por naturaleza, sino que él pertenece a esa raza de esclavos del pueblo de Israel, él toma una decisión que, me imagino, habrán pasado varios días, habrá hecho varias consultas. Sin embargo, él toma la decisión, luego de haber aprendido los protocolos palaciegos, de haberse adoctrinado junto a los sacerdotes que practicaban alta magia, luego de haber sido él quien dirigiera las grandes construcciones en Abisinia, en Etiopía. Luego de todo eso, él, cuando se entera de que él pertenece al pueblo de Israel, él toma la decisión y se va a trabajar al lodo, al barro, a fabricar ladrillos. Y no solamente eso, sino que dicen que cuando la persona está en baja, vienen todas las pruebas para seguir bajándolo. El faraón lo llama en virtud de una delación que surgió cuando él mata a un egipcio que estaba torturando a un israelita. Él todavía era egipcio. Y así el faraón lo condena a muerte, pero él logra huir milagrosamente al desierto de Midian. Allí permanece 40 años con el gran sacerdote de Midian llamado Jetro. Se casa con su hija y es ahí donde él adquiere su mayoría de edad espiritual.
¿Qué entendemos de todo esto? ¿Qué vemos de todo esto? Que para hacer que el proceso siguiente de esclavo a faraón, a rey, ahora tenemos que hacer una deconstrucción, tumbar todo y volver otra vez a construir. Y esto nos da otra visión de la vida, una amplia, importante, profunda conexión con lo divino, a tal punto que la profecía de Moisés provenía de niveles sumamente elevados, niveles donde su encuentro con la divinidad eran de la misma forma que nosotros nos estamos viendo ahora, cara a cara. Lograr esa fluidez con lo divino realmente es un gran trabajo que consiste en todo lo que hemos adquirido, de construirlo, tumbarlo, llegar a foja cero para volver otra vez a construir. Esa fue el gran aprendizaje, la gran enseñanza que nos dio Moisés. José y Moisés. José nos enseñó a ser príncipes y Moisés nos enseñó a ser profetas. Ahora, cada uno de nosotros tiene que llevar esto a sus vidas, a gerenciar nuestra vida. A lo mejor no tenemos un imperio como el faraón, pero sí tenemos una familia, o sí somos gerentes en una empresa y donde hay familias que están a nuestro cargo. Ahora, paso siguiente, ¿cómo nos conectamos con la espiritualidad? ¿De qué forma? ¿En qué intensidad, en qué grado logramos esa conexión? Allí viene el gran trabajo. Y eso es lo que a lo largo de este libro del Éxodo, siguiendo el hilo conductor del exilio, es que nos va a permitir entender estas claves de acceso a lo divino. Vamos a ver, o vamos a escuchar en palabras del Zohar, ¿qué nos dice al respecto de estos importantes procesos en el ser humano? Y dice así: Ve'ele Shemot Benei Israel Abbaim Misraima Et Yaakov Ish Ubeto Bau. Dice, y estos son los nombres Shemot de los hijos de Israel que arribaron a Egipto junto a Jacob, cada varón con su familia vinieron. Muy bien. Dice, Ve'amaskilim yazhiru que Zohar arakia umasdike harabim que kohabim leolam vaed. Hay un versículo que lo expone el profeta Daniel en el capítulo 12. Él dice, los maskilim son aquellas personas que tienen conciencia elevada. Los maskilim
iluminarán, brillarán como el brillo del firmamento, y aquellos que permiten que las causas públicas sean justas son como las estrellas, eternamente. Entonces aquí tenemos una visión, tenemos el firmamento, el raquía, tenemos el brillo del astro, del sol, y tenemos las estrellas. Las estrellas representan aquellas propuestas para guiar a las personas en el camino adecuado. Estas son las estrellas. Entonces ahora el Zohar va a desglosar quiénes son estos masquilín, estos iluministas, estos que traen la luz al mundo. ¿Quiénes son? Dice, Elu inun de mistekele berazá de Jochmatá. Dice, aquellos que tienen la posibilidad de aprender, de observar, de instruirse en el secreto de la sabiduría. Recordemos que la sabiduría, Jochma, es la segunda sefirá, viene Keter arriba, Jochma hacia el lado derecho, y representa Jochma el primer acto del Creador, donde eventualmente él está solo en Keter, pero ahora tiene un otro yo, ese otro yo, ese espejo donde se ve reflejado, porque no es él, es la sabiduría. Y cuando hablamos de sabiduría, es aquellas leyes, aquellas consignas, aquellas propuestas, aquella ideología que permite el funcionamiento de todo el universo, entendiendo el universo por estrellas, galaxias, más galaxias, otros universos, etc. Toda la grandiosidad de la creación está regida por una serie de leyes. Esas leyes provienen de esa sabiduría. Entonces aquí nos dice que ¿quiénes son los masquilim? ¿Quiénes son los que realmente podemos llamar iluminados? Aquellos que se compenetran con el secreto de esta sabiduría. Bellas Iru dice, e iluminan, quiere decir que dan luz, y no solamente que dan luz, sino que emiten chispas para que quien reciba la luz también se impregne de esa luz. Berazá de Jochmatá Ilá, en el brillo de la sabiduría celestial. Que Zohar, ¿qué quiere decir que Zohar? Como el brillo, dice Nehiru Netzitze de Nahara de Nafik Me'edem. Dice este brillo proviene del Edén. El Edén es Jochma, es la sabiduría. Veda Ihu Raza Setima de Ikre Raquía. Dice, y este es el secreto profundo
que se llama Raquía. O sea, el firmamento, allí está la sabiduría, en el firmamento. Ahora vamos a ver cómo. ¿Qué nos quiere decir aquí el Zohar? Por un lado, esta es la fuente. Ese versículo de Daniel, capítulo 12, cuando él habla que los iluminados van a manifestarse como el brillo del firmamento. Y utiliza la palabra que Zohar, brillo del firmamento, brillo Zohar. Aquí es la palabra que da origen a estos libros, Zohar. Fíjense con qué estamos vinculándonos, con la sabiduría divina. ¿Y qué tiene que ver el firmamento con la sabiduría? Vamos a seguir un poquito y contestaremos la pregunta. Be Caimín Cojabayá, dice, en el firmamento están presentes las estrellas Umazalí, los signos zodiacales, Shimsha, el sol y la luna, Behol, Inun, Botzinin de Nahara. Dice, y todo aquello que nos ilumina. ¿Qué es el Raquía? El Raquía es el firmamento, es el espacio que se brinda para que los diferentes astros iluminen. El ser humano, naturalmente, fija su visión en aquello que resalta. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos exhortado a ponerle atención a la presencia del sol? Porque él sale, él se pone, pero durante el día y en nuestros quehaceres cotidianos, ¿le hemos puesto atención? ¿Salió el sol? ¿No salió? ¿Estuvo presente? Asumimos que dada su naturaleza incondicional, él va a salir y él va a estar presente. Muy bien, se puso el sol, está la luna que nos ilumina y tiene suma importancia. Uno dice, bueno, ¿qué importa si la luna ilumina o no? Recuerdo una anécdota en la historia de los Estados Unidos, cuando el presidente John Fitzgerald Kennedy ordenó el asalto a la bahía de Guantánamo. Fue realmente un fracaso militar. Y cuando estaban haciendo cuentas con el jefe de las Fuerzas Armadas, el presidente le preguntaba, bueno, pero ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué? ¿Por qué realmente, si teníamos todo excelentemente organizado, qué bases, quiénes iban a ir adelante, quiénes iban a ir atrás, cómo se iba a hacer el asalto, todo estaba totalmente organizado? ¿Cómo puede ser que el enemigo se adelantó a nosotros? Entonces el jefe del ejército, el comandante en jefe de todo el ejército, le respondió y le dijo, señor presidente, el día que usted nos encomendó hacer este asalto nocturno, era luna llena. Y por supuesto, con la luminosidad de este astro, fue que pudieron adelantarse
y abortar este ataque militar. Entonces vemos que la luz de la luna, la luz de las estrellas, es importante, porque hace 300 años la gente salía o no salía, si era luna llena o era luna nueva. Si era luna nueva, los bosques eran oscuridad y niebla. ¿A dónde iban a salir? No es que tenían linternas como disponemos hoy en día. Entonces, la reflexión viene. ¿Dónde se permite que el astro sol, que las lunas, que los signos zodiacales, los mazalot, que las estrellas den su luz? ¿En qué espacio? Ese espacio se llama el firmamento, el Requia. Ahora dice que en qué momento la persona se conecta con la sabiduría, cuando él se conecta con ese Requia. Y ahí viene nada más y nada menos que el título, el nombre de este maravilloso y grandioso libro que se llama el Zohar, donde la clave está en conectarse. El Zohar es el que nos conecta con la sabiduría divina. Si tenemos que definir el Zohar, esa sería la definición. Ahora, en nuestras vidas, ¿dónde encontramos la sabiduría divina? ¿Cómo encontrar la sabiduría? Vea Jochma, Mea íntima, ¿sí? Dice, ¿cómo encontrar la sabiduría? Lo dice el Eclesiastés, Salomón. Respuesta: el ser humano le pone atención a lo que más destaca. Ponemos atención al sol que sale, a la luna en la noche, a las estrellas. A veces elevamos los ojos y vemos el firmamento y vemos la grandiosidad por el número de estrellas. Nos sentimos afectados por los 12 signos, la energía de los 12 signos. Pero, ¿qué sería de ellos? Y esta es la gran pregunta. ¿Qué sería de ellos si no tienen el firmamento? ¿Qué sería de ellos? No tendríamos sol, luna, estrella ni signos zodiacales. Imagínense. No habría raza humana. No habría criaturas pensantes, vida pensante. No existiría sin eso. A lo mejor existiría otro tipo, pero que nosotros conocemos no existiría. Y todo eso es por el Requia, por ese espacio que fue creado el segundo día. Primer día, la luz, el orden del caos. El segundo día, la sabiduría. Ahora, en nuestras vidas, señores, somos a veces que diferenciamos y establecemos escala de valores entre persona y persona, entre acontecimiento y acontecimiento, y decimos, este es importante, este no es importante. Pero hay varias cosas.
este que es importante hoy es porque antes fue. Porque antes fue efecto de una concatenación de acontecimientos. Sin esa concatenación de acontecimientos, realmente hoy no sería. Por lo tanto, apreciar la sabiduría en sus protagonistas no es lo que nos dice el Zohar. El Zohar dice, aprecia la sabiduría en los escenarios, en que ese que estoy prodigando, ese artista que estoy señalando como ganador del Oscar, ese es, porque hay un gran firmamento que se puede llamar Hollywood o se puede llamar X, pero ese es, hacia allí es donde el sabio debe orientar sus ojos. A veces en nuestra historia, en nuestra vida, tendemos a excluir personajes. Este personaje fuera de mi familia, fuera de mi historia. Y eso es un gran error, porque estás interrumpiendo esa cadena que constituye el escenario de tu vida. ¿Y cuántas veces oímos personas que no conocen a su papá o a su mamá y los detestan? O peor, sí los conocen, pero como no se ocuparon de ellos y no le brindaron amor, cariño, consideran como apartado totalmente del concepto familiar. Esto es un error. Hay que agradecer todas las presencias, todos los artistas. Y no solamente agradecer a los artistas, sino también apreciar los escenarios. ¿En qué escenario estamos hoy, aquí, ahora y en el presente? ¿En qué escenario estamos? A veces oímos en la calle muchas personas que en una queja continua se molestan de estar en tal escenario o en cual escenario. ¡Qué error! ¡Qué error! Hay que agradecer, porque sin ese escenario no estaría la familia que actualmente tú tienes, o tu pareja, o tus hijos, o tu esposa, o tu papá, o tu mamá. Porque esos son, como dice el Zohar, esos son los astros, pero el firmamento, ¿cuál es el firmamento donde ellos logran desenvolverse? Señores, la sabiduría tiene como dos partes. Una de ellas es entender que somos un conjunto de hechos concatenados, vinculados y relacionados. Segundo, sabiduría más profunda, entender que esos hechos
funcionan en un espacio que está forjado y formado culturalmente por seres humanos, y también debemos apreciar, debemos valorar esos espacios. Esta semana vamos a tener reflexión sobre cuán sabios somos, cuánto apreciamos el trabajo de nuestros antepasados y cuánto apreciamos los escenarios del presente. Bienvenidos y pronto reencuentro la próxima semana con nuestro querido y apreciado Zohar.